Buenos días a todos. Soy Carolina López, gerente de comunicación y sostenibilidad de Sernauto. Bienvenidos a este webinar en el que profundizaremos en el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, más conocido como CBAM. Este webinar forma parte del programa de webinars Conocimiento y Transformación que estamos desarrollando durante este año exclusivo para nuestros asociados. Y lo estamos haciendo de la mano de nuestros socios colaboradores, como es el caso de Deloitte, consultora de primer nivel que todos conocéis, y que nos apoya y asesora continuamente en temas que afectan a nuestra industria. Hoy tenemos con nosotros a 3 socios de Deloitte Legal que nos ayudarán a entender mejor qué es este mecanismo del CBAM y sus implicaciones para nuestras empresas. Ellos son Diana Soto, Pablo Renieblas y Florencia Tinali, a las que os invito ya a poneros vuestra cámara y encender vuestros micros. Gracias a los 3 por acompañarnos hoy en este webinar y una vez más, por supuesto, nuestro agradecimiento a Deloitte por realizar esta sesión tan de actualidad para nuestros socios y para las empresas de nuestra industria de componentes. Deciros que compartiremos la presentación y animaros a que si tenéis alguna pregunta, que por favor la escribáis en el apartado de preguntas y respuestas y las contestaremos todas ellas al final. Sin más preámbulo, pues os doy paso cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias también a Sernauto especialmente por contar con Deloitte siempre para este tipo de eventos divulgativos. Y bueno, hoy, como decía Carolina, vamos a hablar del CBAM. El CBAM, pues por definirlo de manera, digamos, sencilla, sería una suerte de gravamen sobre las importaciones de determinados productos pues, de algún modo lo que trata es de hacer que esos productos que se han fabricado fuera de la Unión Europea pues paguen a su entrada en la Unión aquellos derechos de emisión implícitos en su fabricación que no se han pagado en el extranjero, ¿no? Este mecanismo forma parte de lo que se ha conocido como paquete de medidas que forma parte del objetivo 55 de la Unión Europea, Fit for 55. Hago simplemente un inciso. Ahí, Amanda, no me está avanzando la presentación ahora mismo. A ver. Vale, ahora está bien, pero creo que vas a tener que seguir avanzando tú. Yo te aviso porque no me está funcionando el avance del documento. En cualquier caso, os decía que el CBAM forma parte de este paquete de medidas conocido como Objetivo 55 de la Unión Europea, que básicamente lo que implica es una serie de renovaciones y actualizaciones de la legislación europea encaminadas a cumplir con los requisitos o con los objetivos de reducción de emisiones, por un lado ya en el año 2030, en el que se prevé, o al menos el objetivo es ese, alcanzar una reducción del 55% de las emisiones actuales, y también como pues punto intermedio para alcanzar en el 2050 la neutralidad climática. Entre ese paquete de medidas, que en concreto son 17, pues introducen o se contienen medidas de muy diversa índole que nos afectan a nosotros, al sector, a automoción, también al sector marítimo, aviación, todo muy vinculado a la utilización de combustibles hipocarbónicos, de energías renovables y en el caso de la automoción a conseguir una reducción de 0 emisiones para el ejercicio, para el año 2035. Pero no son los sectores exclusivos estos, sino también afecta pues, a otros como construcción, en cuanto a alcanzar con los nuevos edificios las 0 emisiones en el 2030, también reducción de emisiones de metano en el sector energético.
y especialmente pues, la introducción de este mecanismo de ajuste por carbono en frontera, también conocido como CBAM. En concreto, este mecanismo se introduce pues, hace justo un año por un reglamento de la Unión Europea que es de directa aplicación en España. Carolina o Amanda, si me puedes pasar la... Perfecto. Que es ese que veis ahí, el reglamento 956 del 2023. Este es el que introdujo el mecanismo y después fue desarrollado con posterioridad por un reglamento de ejecución que básicamente, siendo de directa aplicación, lo que hace es pues, desarrollar las obligaciones formales que tendremos que cumplir durante el periodo transitorio, porque como después desarrollaremos, este CBAM, si bien se introduce o empieza a regir desde el octubre pasado, desde octubre del 2023, su introducción se hace de un modo, digamos, paulatino, estableciéndose un periodo transitorio que alcanzará hasta 1 de enero del 2026 y a partir de ahí ya empezará a regir en su plenitud, pues no solo pues, alcanzando obligaciones formales como tenemos ahora en el periodo transitorio, sino también obligaciones materiales o obligaciones de pago. ¿Podemos avanzar, por favor, Amanda? Gracias. Respecto al, digamos, motivo por el cual se introduce este CBAM, básicamente parte de la constatación de que pues, tras la introducción del régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea ya hace pues, casi unos 20 años, si a mí la memoria no me falla, según el cual, pues, bajo el principio de quien contamina paga, aquí en Europa había que comprar derechos de emisión para emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera y ello sin perjuicio de los derechos de asignación gratuita de esos derechos de emisión a determinadas industrias pues intensivas en carbono. Sin perjuicio de eso, aquí en Europa pues el contaminar o el emitir gases cuesta dinero ya desde hace unos años. ¿Qué sucedió con eso desde esa introducción? Pues que determinadas compañías o las compañías hacen un análisis de coste y ven que, pues, oye, producir en Europa cuesta más caro en términos medioambientales que producir en otros estados no europeos, de tal modo que pues, se produce una deslocalización de la producción hacia otros países cuya legislación pues pueda ser menos friendly con el medio ambiente o directamente no existir, ¿no? Eso lo que provoca es, por un lado, una consecuencia medioambiental, es que pues, los esfuerzos de la Unión Europea puedan verse contrarrestados con el incremento de las emisiones en otros estados del planeta, y por otro lado una pérdida de competitividad de pues, el producto, las producciones europeas frente al resto, por ese incremento de costes que supone el producir en la Unión Europea frente a producir en otros estados. Y este es el problema al que teóricamente viene a dar respuesta el CBAM, este mecanismo, que básicamente lo que va a establecer es que pues, las importaciones de determinados productos cuya producción es intensiva en carbono van a pagar a su entrada en la Unión Europea pues, aquellos derechos de emisión que no hayan pagado en su país de origen, en el país de producción. Esto sin perjuicio de que efectivamente si esos productos de los que después hablaremos se han producido en estados respecto de los cuales se ha pagado por emisión de gases de efecto invernadero, pues lo que se haya pagado en el extranjero se vaya a reducir o se pueda solicitar una reducción de la deuda que habría que pagar aquí en Europa. Como os decía, la entrada en vigor de este mecanismo es una entrada en vigor progresiva.
establecemos o se establecen claramente dos periodos, uno transitorio hasta 1 de enero del 26 y otro pues ya de plena vigencia a partir de esa fecha. Si avanzamos, por favor, vemos que en cuanto a las mercancías que están afectadas por el CBAM, de momento es una lista cerrada de mercancías que, por lo que respecta a nuestro sector, fundamentalmente son pues, hierro, acero y aluminio, son los metales, pero también hay otras mercancías afectadas por el CBAM, pues que serán, como veis ahí, pues fertilizantes, el cemento, la importación de electricidad o la importación de hidrógeno. Esto, como os decía, lista cerrada, pero sin perjuicio de que ya se viene anunciando un tiempo que en breve se extenderá la aplicación del CBAM a otros productos, como pueden ser pues, los determinados químicos y determinados polímeros. ¿Cómo nos afecta o cómo se prevé que nos afecte al sector en términos de costes la introducción del CBAM cuando efectivamente ya haya que pagar por estos derechos de emisión? Pues hace como cosa de un año, año y medio, ESADE publicó un estudio en el que se evaluaba de algún modo el impacto en costes de la introducción de este mecanismo, y decía ESADE que por lo que respecta a los costes de vehículos, estaríamos hablando de un incremento de coste en torno a un 2-3, se entiende que no llegará o no superará el 4%, pero al fin y al cabo es un 4% de incremento de coste. Y la situación es más grave cuando hablamos de componentes intensivos en metales. En este caso, según los datos de SADE, estaríamos pues, hablando de un incremento de un 40% del coste, ¿no? Estos son incrementos considerables que, teniendo en cuenta la importancia que tienen las exportaciones para nuestro sector, leía el otro día que el sector de automoción está cerca de ser el 40% de las exportaciones de manufacturas en España, pues nos pondría en una situación, digamos, de debilidad competitiva frente al exterior, especialmente teniendo en cuenta bueno, este régimen o este nuevo régimen o este nuevo mecanismo de ajuste en frontera por carbono está llamado a sustituir el régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea, y especialmente las asignaciones gratuitas de derechos, con lo cual a partir de 2034 dejaremos de tener esas asignaciones gratuitas de derechos de emisión y el impacto será mayor. Adicionalmente, hay un punto que también nos afecta, y es que si veis las mercancías que están impactadas por el CBAM, son materias primas básicas, ¿no? Pues están los metales básicos, el hierro, el acero, el aluminio, pero a priori no encontramos en el ámbito del CBAM pues las importaciones de vehículos, por ejemplo, ¿no? Vehículos que sí que incorporan esos materiales, ese acero, ese aluminio, de tal modo que claro, volvemos de nuevo a un punto de afectación de la competitividad de la empresa española en este punto, por ese incremento de costes, y no ya solo en lo que respecta a mercados internacionales, a exportaciones, sino que también podría haberse afectado el mercado interior, cuando pues, importando vehículos no tenemos que pagar este mecanismo importando, y si el vehículo se fabrica aquí en la Unión Europea, pues sí tendremos que pagar CBAM por esas materias primas que importemos, ¿no? Esto es un tema que habrá que analizar con cuidado, y es una cuestión que nos debe llevar de algún modo a evaluar
posibilidades de optimización de este coste por CBAM, que después analizaremos alguna de ellas. Son posibilidades que nos ofrece el legislador y que vienen de la mano de regímenes aduaneros suspensivos y que después comentará con más detenimiento Pablo. En cuanto a quienes están obligados por el CBAM, pues básicamente serán los importadores de este tipo de mercancías o aquellos agentes aduaneros, agentes autorizados. En cuanto a las obligaciones que vamos a tener, tanto en el periodo transitorio como en el periodo ya definitivo, pues son diferentes unas de otras. En el periodo transitorio, como os decía, solo obligaciones formales; en el periodo definitivo, obligaciones formales y obligaciones de pago, pero incluso las obligaciones formales son diferentes en un periodo y en el otro. Por lo que respecta al periodo transitorio, aquí las obligaciones son exclusivamente obligaciones de reporte. Son obligaciones de trimestrales, es decir, tenemos que presentar reportes trimestrales. Los primeros ya los hemos presentado, no sin ciertas dificultades técnicas al principio, pero básicamente aquí lo que hay que hacer es pues, registrar un alta como declarante notificante en el portal transitorio del CBAM y presentar nuestros informes en los que tendremos que declarar pues, la mercancía en concreto que estamos importando, tendremos que declarar la cantidad expresada en toneladas, las emisiones implícitas en las mercancías que estamos importando, país de origen, instalaciones en las que se ha producido esa mercancía y demás. Es importante señalar que hasta 1 de julio de este 2024, por lo que respecta a las emisiones implícitas en la producción de las mercancías que estamos importando, ahí podremos acudir a determinados valores predefinidos por parte de la Comisión Europea, pero a partir del 1 de julio de este año ya la utilización de esos valores predefinidos queda pues, reducida a casos muy residuales que después comentará Flo. Por lo que respecta al periodo ya definitivo, ahí las obligaciones son distintas. Por lo que respecta al reporte, tendremos un reporte que ya no va a ser trimestral, sino que va a ser anual. Las declaraciones del año 26, que es el primero en que empieza a regir con plenitud el CBAM, se presentarán no más tarde del 31 de mayo del 2027. Y aquí ya nos tendremos que registrar como declarante autorizado y para importar necesitaremos estar en posesión de los llamados certificados CBAM. Los certificados CBAM los compraremos a la autoridad competente. Hay una plataforma que gestionará la Comisión Europea y esos certificados se comprarán por un precio que será igual a la cotización de los derechos de emisión, la cotización media de los derechos de emisión de la semana anterior. Compraremos esos certificados, cada certificado se corresponderá con una tonelada de emisiones de carbono. Y a partir de ahí, pues oye, tendremos que estar en ese 31 de mayo en el que tenemos que presentar la primera declaración por el CBAM. Tendremos que aportar o entregar aquellos certificados que hemos comprado y que deben cubrir el 100% de las emisiones implícitas de las materias primas que estamos importando. Adicionalmente, pues durante el término de cada trimestre del año 26, pues tendremos que estar en posesión al menos del 80% de los certificados necesarios para cubrir las emisiones de nuestras importaciones desde el inicio del año natural. Estos certificados tienen una vigencia limitada. Se extinguen el 1 de julio del año siguiente al que los hemos comprado
con lo cual pues, es recomendable pues, no comprar en exceso. No podemos venderlos en el mercado, pero sí tenemos la posibilidad de que nos los recompren las autoridades estatales, pero con un límite. Límite que es que esa compra no va a poder exceder del 30% de los certificados que hemos comprado. Y en definitiva, pues tendré que manejar un poco el timing, digamos, la cuantía de los certificados que estoy comprando. Además, esa recompra se va a producir por el mismo precio por el que yo los he comprado. Es decir, no voy a obtener ni una ganancia ni una pérdida para evitar pues, especulaciones en cuanto a transacciones con estos derechos de emisión. Y a partir de aquí vamos a seguir un poco, va a seguir mi compañera Florencia explicando un poquito ya más en detenimiento lo que es el reporte CBAM, el cálculo de las emisiones y demás aspectos más prácticos. Y nada, ahí Flo, cuando quieras, avanza tú. Muchas gracias, Diana. Bueno, otras cosas que son importantes para entender del mecanismo CBAM son las entidades, ¿no? Como les comentaba Diana, uno de los objetivos del mecanismo es entender qué, cuánto y cómo entran los productos a la región de la Unión Europea. Es así que las empresas van a tener que informar sobre toda la cadena de suministro, además de lo que es la ruta de producción del material que están importando, cubriendo hasta la unidad más básica. Es así que el mecanismo pide información sobre los importadores, que son quienes mueven el producto, los operadores, que son los que gestionan las instalaciones o las fábricas donde se producen esos productos, y las instalaciones, que es donde se producen los productos en sí y es donde finalmente se generan las emisiones. Entonces, ya tenemos en claro un poco cuál es el contexto regulatorio de este nuevo mecanismo, cuáles son los materiales afectados en esta primera instancia, las fases y los requerimientos de aplicación del mecanismo y las entidades. Entonces pasemos ahora a revisar cuál es el proceso de reporte. Si pueden poner la próxima slide, por favor. Vale. Esto nos muestra un poco la complejidad que estamos encontrando cuando estamos hablando con nuestros clientes. El caso más simple es cuando el declarante, que es el interesado en general, ¿no? El interesado en traer productos a la región de la Unión Europea, tiene un importador y ese importador tiene un contacto directo con el que opera una instalación. Se empieza a complejizar cuando el importador que tiene el contacto directo con el interesado en ingresar los productos funciona como broker, es decir, tiene y está conectado con otros subimportadores, como otros proveedores. Entonces la cadena de suministro se empieza a complejizar. Y ya el caso más complejo es cuando, además de tener una gran cadena de proveedores, el último proveedor que se conecta directamente con el operador o los operadores de fábricas tiene no solo un operador de fábrica, sino que, por ejemplo, en el caso de el dibujo de la izquierda, te trae el material y ese material sale de una fábrica que tiene un operador, otra fábrica que tiene operador y también puede ser un operador que tenga bastantes fábricas. Esto es importante porque, como os decía, el reporte que uno tiene que llenar tiene que incluir información sobre todas las entidades involucradas y sobre todas las instalaciones. ¿Por qué? Lo vamos a ver cuando veamos cómo se calcula que parte de por ejemplo, las emisiones indirectas tiene que ver con el tipo de energía que se consume. Entonces, por ejemplo, en el caso del operador que tiene 3 fábricas, en una fábrica puede ser que tenga paneles solares y en las otras no. Entonces, la que tiene paneles solares con emisiones indirectas tiene cero y en las otras sí y hay que hacer un cálculo. Entonces, eso ya empieza a complejizarse mucho porque el declarante finalmente, que es el interesado en recabar toda esta información, tiene que recabar
o sea, conseguir datos de la cadena de suministro y de cada operador y de cada instalación asociada a cada operador, que finalmente son donde se producen las emisiones. Entonces, pasemos a la siguiente. Vale, entonces, como primer paso, o sea, digamos, este diagrama explica un poco cuál es el proceso del reporte, ¿no? Entonces, como primer paso, cada operador responsable de cada una de las instalaciones que produce este producto deberá entregar la información relevante al declarante para que éste pueda luego cuantificar las emisiones asociadas a cada producto. O sea, es el declarante el que es responsable del cálculo, ¿vale? Luego, el declarante va a hacer el cálculo de las emisiones para cada uno de los productos, utilizando los métodos correspondientes que dependen, como vimos, de la temporalidad del mecanismo. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero como explicaba Diana, tenemos un periodo de transición donde podemos usar en la fase 1 un valor que nos da la Unión Europea para cada uno de los códigos arancelarios, y a partir de julio, que es la fase 2 del periodo transitorio, tenemos que usar factores específicos. Entonces, una vez hecho el cálculo, el declarante tiene que cargar en el portal web que está habilitado por la Unión Europea este dato, y además, como comentaba antes, la información asociada a la entidad productora, ¿vale? La instalación específica, el país donde se ubica la instalación, y esto es importante porque cuando veamos en el cálculo de las emisiones indirectas, el tema de la energía, hay países que están muy avanzados en todo lo que es sostenibilidad, entonces la matriz energética es bastante sostenible, pero hay otros países que están más atrasados porque tienen menos porcentaje de energía renovable, por ejemplo, en su matriz, entonces ese factor va a ser un poco más alto. Entonces, cuando hagamos las cuentas, siempre vas a tener menos emisiones asociadas en un país donde, digamos, la matriz sea más sostenible. También hay que poner información sobre los métodos y procesos asociados a la producción del producto, y eso tiene que ver porque hay fábricas que pueden estar más actualizadas y modernizadas en cuanto a las máquinas que usan. Entonces las máquinas más nuevas suelen ser eh, más energéticamente eficientes, suelen tener, por ejemplo, caudalímetros que te miden las emisiones, o funcionan de una forma que generan menos emisiones. Luego también los insumos involucrados, y esto también lo vamos a ver porque en el método de balance, en el método de cálculo que se llama balance de masas, se consideran los insumos involucrados y la cantidad de carbono que cada uno tiene contenido. Aquí me gustaría aclarar que además el tema de los insumos es importante porque a veces puede ser que en el producto de uno, que ya sabemos que es CBAM, eh, parte de sus insumos sea a su vez CBAM, con lo cual nuestro producto se llama, según el mecanismo, producto complejo, ¿vale? Porque tiene dentro de sus insumos otros productos CBAM. Entonces, y esos subproductos se llaman productos simples, ¿vale? Y luego, bueno, obviamente las cantidades importadas del producto y los factores de emisión considerados para cada cálculo. De esta forma, con la información que carga el declarante, el portal va a generar automática el informe CBAM, y este es el informe que se debe presentar y registrar ante las autoridades competentes. Siguiente, por favor. Entonces, entendido el proceso de reporte, pasemos a ver un poquito el tema de lo que es el cálculo de las emisiones. Entonces, de vuelta, para lo que es la fase 1 del periodo transitorio, los cálculos deben hacerse de forma simplificada utilizando en la fórmula, por un lado, la cantidad de producto importado por el valor de emisión estandarizado para que ese producto o sea, un valor de emisión que está estandarizado y que te lo entrega la Comisión Europea en el reglamento de CBAM. Es decir, como decía antes, ¿no? No se tienen en cuenta los factores específicos como el país de origen, los procesos involucrados en la producción, simplemente es cantidad de producto importado por el valor por defecto. Y esta es una metodología que nos sirve hasta junio del 2024. A partir de julio de 2024, o sea, este año, la metodología se complejiza, y en vez de usar estos valores por defecto, hay que usar factores específicos, ahora sí,
a cada instalación. Entonces, al país de origen, los insumos utilizados, la cantidad de estos, la calidad de estos, el tipo de máquinas, las tecnologías. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo concreto que tenemos de uno de nuestros clientes que seguramente les ayude un poco a aclarar algunas dudas que deben ir surgiendo. Y lo que voy a hacer es utilizar para el ejemplo de la fase uno la metodología que expliqué, ¿no? Con el valor por defecto, y para la fase 2 voy a usar la metodología de balance de masas. Así que podemos pasar a la siguiente. Vale, muy bien. Entonces, empecemos con el procedimiento del cálculo de la fase uno, ¿no? En primer lugar, muy importante, que el declarante identifique que está importando un producto afectado por el mecanismo CBAM, porque hemos visto que algunos clientes piensan que su producto es CBAM y a veces no lo es, y a veces están muy tranquilos pensando que no lo es, pero sí lo es. Entonces, el primer lugar es eso, esa identificación. Luego, una vez que sabemos que nuestro producto es CBAM, vamos a buscar en el reglamento el código de identificación correspondiente, que es como un DNI, ¿vale? Entonces, con ese DNI lo tenemos por un lado, y luego tenemos definida cuál es la cantidad importada del producto, ¿no? En este caso tenemos 70,4 toneladas de acero, y ahí podemos ver que pusimos digamos, el DNI, que el código arancelario, que es lo que está marcado en rojo al lado de SN, ¿vale? Entonces, vamos a ir a buscar al reglamento de CBAM cuál es el valor por defecto de emisiones por unidad de producto asociado al código de nuestro producto, ¿vale? Al código este DNI. En este caso, para este tipo de acero, el valor por defecto es 3,27 toneladas de carbono, de dióxido de carbono por tonelada. Entonces multiplicamos 70,4 por ese número y finalmente nos da las emisiones, ¿vale? Ahora, nosotros hemos hecho un cálculo que para este periodo, recuerden que para el periodo transitorio no se deben pagar no hay obligaciones financieras, es decir, no se debe pagar estos derechos de emisión, pero queríamos estimar cuánto sería el valor aproximado de esta obligación si es que hoy tuviésemos que pagarlo, ¿no? Entonces, em, lo que hicimos fue considerar el precio medio de carbono emitido en el mercado europeo de derechos de emisión para el año pasado, que fue aproximadamente de 86, bueno, y lo multiplicamos por estas 70,4 toneladas de acero. Entonces, lo que nos dio es que nuestro cliente, de tener que pagar los derechos, tendría que pagar 20.000 euros por sus 70,4 toneladas de acero. Siguiente. No sé si ven la siguiente slide. Yo sigo viendo la de la fase 1. Vale, muy bien. Entonces, veamos ahora el detalle de cómo es el procedimiento de cálculo para la fase 2, y en la próxima diapositiva vamos a ver el resultado de ese cálculo. Entonces, análogamente a la fase 1, el punto de partida siempre es identificar si el producto importado es afectado por CBAM o no, y si es así, buscamos el código de identificación y finalmente determinamos las cantidades importadas. Luego, para esta metodología, eh, que les recuerdo es obligatoria a partir de julio de este año, será necesario identificar entonces lo que el reglamento define como proceso de producción y ruta de producción, ¿vale? También, como les decía, los insumos asociados y el tipo de energía que se consume en esa instalación. Esa información nos va a dar los factores específicos que vamos a incluir en nuestra fórmula de cálculo, que como vemos en la siguiente diapositiva, porfa, vamos a incluir en nuestra fórmula. Entonces, en la parte superior estamos detallando el proceso y ruta de producción que esta fábrica, porque hay instalaciones que utilizan otros procesos y otras rutas, ¿vale? Entonces, este es el proceso y la ruta específico para esta instalación de origen. Y como les decía, esto es importante porque no todas las instalaciones van a utilizar las mismas tecnologías, las mismas máquinas o seguirán la misma ruta, ¿vale? Entonces, una vez conocido el proceso y la ruta, se pueden calcular las emisiones que se llaman directas. Eh, entonces, para las directas,
De forma de simplificar estas tablas. Las emisiones directas dependen de la diferencia, ¿vale? Este método se llama balance masas. Entonces, es la diferencia entre la cantidad de carbono contenido en todos los insumos del producto que tenemos en la primera columna, ¿vale? Y lo que sale finalmente en nuestro producto final. Entonces, como ven en el diagrama de la derecha, el de los circulitos, la cantidad de carbono de entrada al proceso de producción de todo, y esto es importante, de todo el acero que produce trimestralmente una instalación, ¿y por qué hago acá un hincapié? O sea, generalmente el operador da información sobre todo lo que toda la energía que él consume en 3 meses y todo lo que él pone, digamos, en este proceso para generar todo el acero que él produce durante 3 meses. Nosotros luego vamos a tener que rescatar de ahí cuánto de eso nos corresponde a nosotros por esas 70,4 toneladas, ¿vale? Entonces, entendemos cuánto carbono entra al proceso, cuánto carbono sale. La diferencia, como podemos ver aquí, es en este caso 7,67 millones de toneladas. Esas son las emisiones de carbono, ¿vale? Y nosotros vamos a tener que reportar sobre eso, pero digamos, o sea, como decía antes, sobre lo que le corresponde a la cantidad de acero que nosotros importamos, ¿vale? Y luego, para calcular las emisiones indirectas, se considera el tipo de energía utilizada en la producción. Y acá tenemos dos casos, ¿vale? Por un lado, en el de la izquierda, calculamos la emisión indirecta de una instalación que consume energía directamente de la matriz eléctrica de fuentes no renovables de un país X. Y por eso aplicamos un factor de emisión de la red de ese país que está ahí marcado en la columna número 3 del gráfico que está más azul, ¿vale? Y en la derecha, el ejemplo considera una instalación que funciona 100% con energía renovable y por tal el factor de emisión es cero, que lo tenemos resaltado ahí en amarillo en la tabla de la derecha. Entonces, ya teniendo los valores de emisión directa y de emisión indirecta, para la producción, recuerden, trimestral total de una instalación específica, podemos obtener ese valor específico que reemplaza el valor por defecto que estábamos utilizando en la fase anterior, es decir, hasta junio, y que necesitamos para calcular lo que corresponde a las emisiones de nuestras 70,4 toneladas de acero. Entonces, acá me gustaría resaltar dos cosas. Por un lado, la complejidad del cálculo a partir de julio de este año y por otro, todos los factores que influyen en el valor específico. Entonces, respecto de mi primera observación, es estar atentos porque la recomendación es de que las empresas empiecen a juntar esta información, ¿vale? Es mucha información y no es tan simple conseguirla. Y por otro lado, respecto de todos los factores que influyen en el valor específico, hay clientes que están viendo de generar alianzas con estos operadores de instalaciones para o darles o financiarles o proporcionarles caudalímetros para agilizar y simplificar los cálculos o ver la posibilidad de instalar formas de energía renovable, como instalación de paneles solares, etcétera, porque cuanto menos emisiones tenga el que produce nuestro material, menos derechos de emisión vamos a tener que pagar nosotros. Entonces, para finalizar con lo que tiene que ver con cálculo, me queda una sola observación, ¿no? Que en este caso hicimos como esa estimación de cuánto serían, de ser hoy el momento de pagar las obligaciones financieras, cuánto sería, digamos, este impuesto. Entonces, vemos que utilizar el valor por defecto de la Unión Europea es desfavorable. Recuerden que para estas 70,4 toneladas, con valor por defecto estábamos pagando casi el doble de lo que nos da el cálculo con valor específico. Antes pagábamos 20.000, ahora estamos pagando 11.000. Y si la fábrica además trabaja con energía renovable, obtenemos casi un 10% más de reducción, ¿vale? Entonces, esto es un poco a grandes rasgos el tema de cómo se calcula, ¿vale? Y con eso finalizamos la parte de cálculo. Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con algunas cuestiones más bien un poco más prácticas, ¿vale?
Y vamos a empezar con el periodo definitivo, porque ahora al menos supuestamente si estáis afectados deberíais de haber tenido que presentar las 2 primeras declaraciones, con lo cual ya estáis viendo cómo funciona el sistema, pero realmente que es importante cuando realmente aquí hay un coste financiero y que será a partir del 1 de enero del 2026. Bueno, lo importante es que ahora si habéis podido entrar en la aplicación veréis que hay algunas casillas que están marcadas con una esquinita roja y eso significa que tú tienes la obligación de reportar el dato. Si tú te lees el reglamento te reconoce una cantidad de datos enormes que sin embargo cuando abres la aplicación no te exige todos, ¿vale? Lo importante es que esto va a ir abriéndose y cada vez va a haber más datos que sean obligatorios. ¿Por qué? Pues lo que acaba de explicar precisamente Flo, todo el tema de cómo vas a reportar el cálculo de datos. Ahora pasamos en unos datos estimativos, con lo cual no necesitamos el por qué tener todos los datos. El elemento fundamental es que a partir de la última declaración del mes de junio ya vamos a empezar a necesitar todos los datos, nos van a empezar a abrir casillas y ese puntito rojo que aparece en algunas casillas van a aparecer en teoría en absolutamente todas, ¿vale? Con lo cual, eso es un elemento fundamental, la obtención del dato y tenéis que aseguraros que ese dato sea correcto. Datos que, como habéis visto, con todo lo que explica Flo, son tremendamente complicados. Además, no tenemos que olvidar que en el periodo definitivo vamos a tener que tener otras 2 obligaciones más. Una de contabilización, vamos a tener que llevar una contabilidad con todas las compras de derecho, ¿vale? En la cual se va a registrar tanto los derechos que tienes que comprar por las distintas importaciones, con relación a las importaciones, y finalmente ese derecho cuando lo has comprado. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Porque existe una cierta temporalidad de cuándo tienes que comprar esos derechos y esta contabilidad es la que va a permitir al órgano que lo controle el poder comprobar esto, ¿vale? Y segundo, en todas las compras que hagáis van a tener que ir acompañadas de un certificado. Ese certificado podrá ser emitido por una entidad que esté acreditada o es posible que el propio productor se pueda acreditar ante la Comisión Europea y él emitir sus propios certificados, ¿vale? ¿Esos certificados os garantizan a vosotros la validez del dato? La contestación es no. Lo que os garantiza es que existe una determinada instalación que va a producir una serie de productos bajo una serie de circunstancias y que conforme a eso el cálculo de los derechos de emisión son X. Pero vosotros tenéis que garantizar la trazabilidad del producto y que ese producto viene de dicha instalación. Porque si no eres capaz de trazar esto, tienes un problema. Aquí sí que os lanzamos que desde un punto de vista práctico la Comisión también está muy preocupada porque sí que ha detectado que en los últimos años el número de importaciones de hierro, acero y aluminio se han incrementado enormemente de China y consideran que China no tiene esa capacidad productiva. ¿Por qué? Pues porque ese hierro, acero y aluminio en realidad provienen de Rusia. Con la prohibición que existe de comercializar con Rusia, Rusia lo que está haciendo es derivando sobre todo el hierro hacia China, ahí hacen como una pequeña limpia para intentar evitar el control de que eso es de origen ruso y después desde China se está trayendo para acá. Entonces hay que intentar evitar esa tipología de fraudes y os podéis encontrar con certificados que son correctos, que son ciertos, pero sin embargo mercancía que no tiene por qué venir realmente de esa instalación. Entonces, ojo y tener mucho cuidado a todos los temas de trazabilidad. Otro tema tan importante, ahora os estáis encontrando con que podéis modificar la declaración, no tenéis ningún problema. Entráis, la modificáis por errores, no os genera ningún tipo de problema el equivocaros y el decir, bueno, luego presento otra. Bueno, a partir ya de lo que es la tercera declaración de este año y sobre todo, esto ya es más importante, a partir de enero del 2026, tú tienes un plazo de 2 meses desde que presentas cualquier declaración para poderla modificar y solo 2 meses. Pero además es que no la vas a modificar tú directamente, sino que vas a tener que pedir permiso a la Comisión Europea a través de la propia página web para poder solicitar la modificación. Y ellos decidirán si puedes modificarla o no puedes modificarla. ¿Por qué esto es importante? Porque evidentemente tú te vas a retratar. Y si tú te has equivocado, te tienes que retratar y pedirles permiso a la propia comisión para que ellos te den autorización. Y por tanto, vas a estar en un mayor riesgo de sanción, ¿vale? Porque aquí ya decidirán ellos y dirán, oye, pues
¿te puedo sancionar o no te puedo sancionar? Con lo cual es fundamental en todo este periodo de tiempo transitorio el conseguir acoplarse a esto, que es lo que quiere la Comisión, para que con posterioridad, cuando ya entre el periodo definitivo, tengas que modificar lo menos posible esos datos para evitar esta tipología de riesgo. ¿Vale? ¿Me pasáis, porfa? Vale. Desde un punto de vista de los derechos, ¿vale? Diana ha explicado un poquito cómo funcionan estos derechos, ¿vale? Pero aquí otras cuestiones prácticas importantes donde es fundamental que entre el departamento financiero, ¿vale? Primero, ¿cuándo tienes que comprar estos derechos? En el momento en que tú vayas a importar, tienes que tener el 80% de los derechos de emisión comprados. El 80%. No te obligan al 100%. ¿Con esto qué ocurre? Que te están permitiendo jugar hasta cierto punto con esos derechos financieros. Y dices, oye, tú puedes jugar. En el momento en que tú vayas a tener un DUA de importación, tienes que tener ese 80% obligatorio. Y lo tendrás que contabilizar, como hemos dicho. Pero el resto, el 20% restante, a lo largo del año. Porque esto funciona como años estancos. Empezará el 1 de enero y acabará el 31 de diciembre. Y los derechos que tú compres a lo largo de ese ejercicio solo valdrán para ese ejercicio. Otra cosa que también te permiten, puedes comprar anticipadamente todos los que a ti te dé la gana. Si tú prevés que la actividad económica se va a incrementar y que probablemente el precio de los derechos se incrementen, tú dices, oye, yo tengo prevista todo este conjunto de importaciones a lo largo del año. ¿Puedo anticiparme y comprarlos el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero? Sin ningún problema. Tú los puedes comprar porque como el precio de ese derecho será el precio medio de la semana anterior y prevés que vaya incrementándose el precio, yo puedo comprar, hacer una estimación, compro los que considero y a partir de ahí podré obtener un ahorro. Entonces tienes ese doble juego de retrasar la compra si consideras oportuno. Imaginaos que al revés, piensas que va a haber una pequeña recesión y que los derechos van a bajar de precio. Entonces, ostras, pues yo prefiero ir comprando a medida que voy haciendo las importaciones el 80% y lo que me quede pendiente lo compraré en un momento dado. O espero que en verano a lo mejor puedan bajar los derechos porque existe menos actividad y como baja el precio decido comprar ahí. Lo importante es que te dejan un cierto juego financiero, pero solo cierto, ¿vale? Una vez que acaba el año, esos derechos ya no valen. ¿Qué ocurre si yo he comprado de más? No hay problema, lo puedes revender y los vas a revender a la Comisión Europea, pero tienes un límite de compra que es, perdón, de devolución, que es una tercera parte de los derechos totales que hayas comprado. ¿Con esto qué pretende la Comisión? Que juegues, pero no tanto. Dices, oye, no te pases comprando derechos y que después resulta que te sobren el 50, el 60%. Juega, pero con mis límites, ¿vale? Y también aquí se está planteando la duda de, oye, ¿qué ocurre si yo tengo un proyecto donde yo tengo ya un contrato, ¿vale? Y tengo un contrato con mi cliente, llamémosle mi cliente madre, ¿vale? Donde tengo fijados los precios para todo este año, pero yo no sé cómo va a evolucionar los precios del aluminio o del hierro o del acero y me voy a estar suministrando. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, o contractualmente consigues con el cliente hacer variar ese precio, que sabemos la dificultad que existe en este sector en función de cómo vayan variando los precios de derecho, o la única opción que te queda es intentar jugar con esos derechos pues con entidades financieras, donde con toda seguridad ya se están planteando el sacar algunos productos financieros al respecto de cara a futuro para decir, oye, vas a jugar con opciones y futuro para garantizarte un precio. ¿Vale? Donde unas veces ganarás, otras veces perderá y la entidad financiera unas veces ganará y perderá. Pero al menos para tener tú un precio estable a lo largo del año y saber cómo vas a jugar tú con ese precio con tu cliente. Pero desde luego esto hay que tenerlo en cuenta. Por el lado de compras, decir, ojo, si podemos negociar el que el precio pueda ir variando según vayan variando los derechos de emisión, porque como ha dicho Diana, en el tema de materiales, el incremento de coste en función de la forma en que se produzca, pues nos podemos encontrar entre un 10 a un 40% en temas de materiales, ¿vale? Evidentemente impacta de lleno en tu actividad, impacta de lleno en tu rentabilidad. Con lo cual, si consigues negociarlo bien y si no, pues te vas a tener que ir a uno de estos productos. No te va a quedar más remedio, ¿vale? Y eso, por mucho que queden año y medio, hay que empezar a manejarlo, a saberlo, a hablar con entidades financieras. Esto no lo puedes dejar para el último minuto, ¿vale? ¿Me pasáis, por favor? Vale. Bueno, el tema de sanciones, ¿vale? Lo primero,
La sanción la va a poner, aquí existen dos autoridades que están participando en esto. Por un lado la Comisión Europea y por otro lado la Autoridad Nacional, que aquí quien actúa es el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Vale? El Ministerio de Transición Ecológica es el que se va a relacionar con vosotros a través de cartas o requerimientos, pero el control realmente lo hace la Comisión. La Comisión va a ordenar a Transición que os hagan requerimientos, preguntas y demás. En caso de que detecten un error o en caso de que se te haya pasado o te hayas equivocado o la comisión informará a Transición Ecológica y es Transición el que os va a sancionar, ¿vale? Aquí existen dos tipos de sanciones. Sanciones formales, que ya están en vigor, o sea, ya os pueden sancionar. Estas sanciones se ha marcado un importe entre 10 y 50 euros por tonelada de emisión no notificada, ¿vale? Y ya en periodo definitivo, esta se incrementa a 100 euros. Fijaros que el derecho de emisión en este momento, la media está en 86 euros. Y la sanción formal se prevé que en periodo definitivo sea de 100 euros. Están preveyendo que en el 2026 los derechos de emisión estén en torno a los 100 euros. Esto va a ir creciendo, el coste va a incrementarse, ¿vale? Y desde luego las sanciones también, porque esta sanción encima se actualiza en función del IPC, con lo cual ellos no tienen que hacer nada. Según vaya evolucionando el IPC, se irá evolucionando esa sanción, ¿vale? Y después vas a tener una sanción en caso de que tú no hayas cobrado, o no, perdón, no hayas pagado por esos derechos, ¿vale? Que si ya existe una falta de ingreso. En ese caso la sanción va del tanto al triple, ¿vale? Y existe una serie de criterios graduativos que eso ya sí que depende del desarrollo de cada país, ¿vale? Entonces, ese elemento de decir, oye, ¿cómo me van a sancionar entre 10 y 50 o cómo me van a sancionar del tanto al triple del valor del derecho? Pues depende de qué importancia tenga información no comunicada, las cantidades no notificadas, si tú has respondido adecuadamente a todas las solicitudes que he tenido haciendo, si hay conducta dolosa o no hay conducta dolosa, si anteriormente nunca has incumplido o sí que has incumplido, etcétera. Y todo esto dependerá de la propia decisión del organismo. En este caso dependerá de Transición Ecológica, ¿vale? Pero aquí tener presente que ahora durante este periodo transitorio sobre todo durante este primer año, van a ser bastante flexibles. Eso lo hemos hablado con la propia Comisión Europea, que es lo que nos ha transmitido. Pero desde luego, a partir del 2025, dicen que quieren romper no, o ya dejar de ser flexibles y cada vez que vean errores, empezar a sancionar. Lo tienen claro, es decir, quieren este periodo de este año para conseguir que todo el mundo entre en la rueda y en el 2025 conseguir datos fiables, porque para ellos esos datos es fundamental para hacer comprobaciones, porque esos datos les van a servir a ellos para comprobar si dices, oye, yo estoy declarando tantas emisiones de una fábrica con estas características en tal país y el vecino de al lado está declarando el doble o la mitad desde el mismo país con una fábrica similar, con sistemas similares. Entonces van a hacer esos esas comprobaciones para decir, oye, ¿qué declaras tú? ¿Qué declara el de al lado? Y voy a ver si es lógico el dato o no es lógico el dato. Simplemente con eso ya tienen hechas todas las comprobaciones. Y ten en cuenta que aquí tienen toda la información a nivel europeo, no solo España. Entonces, la información es brutal. Entonces, en base a eso sí que pretenden hacer sanciones, con lo cual la importancia del dato y de presentar bien a partir del 2025 es muy importante. ¿Vale? ¿Me pasáis, por favor? Vale. Elemento fundamental, que también comentaba al principio Diana. Tú dices, ostras, ¿cómo voy a competir? Es que tengo complicado competir. Primero, tengo mano de obra cara comparado con otros países. Me voy a Turquía, me voy a China, me voy a Marruecos. Tengo derechos de emisión que ellos no tienen. Es que alguien me va a coger, me va a montar una fábrica en cualquier lado y a la hora de traer el producto no va a tener que pagar, porque por ahora pagan solo materias primas o productos semi-elaborados, pero no productos terminados. Vale. Mensaje de la Comisión Europea. Sabemos que esto es así. Estamos haciendo esto desde un punto de vista transitorio por la dificultad que es, pero vamos a introducir también productos finalizados con estos componentes. Es decir, si alguien dice, pues mira, yo tengo una fábrica en Marruecos y empiezo a producir este carburador o lo que sea, o esta estructura, con las estructuras de puerta pagarían, tal y como está en este momento el CEBAN. Pero una puerta entera que es de aluminio, vale, pues ahora no pagarás.
pero sí que han dicho que han detectado ese problema y que desde luego lo van a introducir en breve. Es decir, que en poco tiempo nos vamos a encontrar también productos finalizados, con lo cual ese juego lo podemos tener muy poquito tiempo. Y tú dirás el siguiente paso diciendo, ostras, vale, sí, pero ya sé que en vuestro sector es más complicado, pero puede ocurrir. Y dices, oye, ¿y cómo compito? Si yo de repente estoy enviando materias al Reino Unido y desde el Reino Unido se fabrican y las envío desde aquí, desde una fábrica que tengo aquí, yo no puedo competir con alguien que lo tenga en Marruecos, porque Marruecos no tiene derechos y Europa sí. Marruecos es verdad que está en fase de crear su propio sistema. Eso es importante, pero por ahora no lo tiene. Nosotros lo tendremos, con lo cual, ¿cómo voy a competir con ellos? Bien, pues aquí lo que dice Europa es, si usted va a importar y ese producto finalmente va a salir fuera de Europa, usted no va a tener que hacer frente al pago del CBAM. Usted no va a tener un coste extra. Es verdad que no vas a tener coste extra respecto solo y exclusivamente de los materiales que tú utilices y que tú introduzcas, pero solo respecto de eso. Tus emisiones nacionales, sí, sobre eso vas a pagar. Ese coste no te lo va a quitar nadie. Pero si tú estás importando hierro, acero y aluminio, pues oiga usted se acogerá a un régimen aduanero que es el régimen de perfeccionamiento activo. Y bajo ese régimen usted no va a pagar. Tema importante, tú tienes que analizar tus proveedores, porque a lo mejor tú puedes pensar, yo no estoy importando, importa mi broker. Claro, pero si importa el broker va a pagar los derechos de arancel y va a pagar el SIVAN. Por lo tanto, está incrementando el coste de ese material hasta factible, es posible un 40% y hay algunos productos que tienen derecho antidumping que es que se van a incrementar en el 100%. Y dices, ¿y cómo voy a ser yo rentable? Es materialmente imposible. Si me lo vas a incrementar el 100%, hay que decirle a ese proveedor, oiga usted, o importo yo, no va a importar usted, para yo aplicarme este régimen, o importo usted, aplica el régimen y después me transfiere usted el régimen. La normativa aduanera permite transferirse los regímenes a través de un sistema que se llama Toro entre los distintos participantes dentro de la cadena de suministro. Pero esto también es importante para vuestros clientes, incluso situados en España. Si tenemos un gran cliente que ha fabricado sus coches y el 30% de sus coches los exporta, hasta ahora no se estaba pidiendo nada, pero lo más normal es que se empiece a pedir y diga que me van a incrementar entre un 40 o incluso un 100% el coste del material. Que no estamos locos, que no de eso nada. Usted se deberá acoger precisamente este régimen. Y usted me lo va a vender bajo este régimen. Porque yo, si exporto el coche, no voy a pagar sobre esos materiales ni arancel ni CBAM. Respecto al coche que se quede, sí, pero respecto al que salga, no. Entonces yo podré ser rentable vendiendo coches, produciéndolos en Europa, porque si no, voy a dejar de ser rentable. Entonces, este régimen que en vuestro sector no se ha utilizado, porque es verdad que hay problemas de trazabilidad y de trazar el producto, ahora no os va a quedar más remedio que empezar a aplicarlo. Evidentemente, yo si consigo una reducción, también tengo muy clara que una de las cosas que yo haré será el negociar con mi cliente, decir, oye, si te reduzco un 40%, no te vas a llevar tú todo el margen, déjame que yo me lleve un 1%, un 1,5%, un 2%, por todos los costes administrativos que voy a tener y aparte llevarme algo más. Si estamos ganando, ganemos todos. Se trata de empezar a iniciar ese tipo de conversaciones, porque si no, el sector lo va a pasar mal, porque incluso el propio fabricante aquí, si quiere exportar el vehículo, va a tener un coste que en otros países todavía no existe. Que ojo, existirá. En China acaban de introducirlo, pero claro, el coste de un derecho son 5 euros, en 86. Y prevén en el 2030 20. Y en el 2030 aquí sabemos que estaremos por encima del 100, probablemente el 120. Son las estimaciones que hay. Y dices, ostras, no puedo competir. Y Estados Unidos también lo introducirá, pero empezó primero con la ley IRA, que es a base de subvenciones y ayudas, antes de con el palo. Van primero con zanahoria. Europa, esta es su política. Desgraciadamente es así. Y es decir, aquí, señores, palo, pero te doy una zanahoria que es esta. Y tú tienes que empezar a analizar tus cadenas de suministro, ver desde dónde estás importando, ver si importa un proveedor y a partir de ahí empezar a decirle a tus clientes, señores, o aplicamos esto o fuera de Europa, si tú quieres exportar, no va a ser rentable, aunque tú no exportes, pero que exporte él. Intentar jugar también con esos márgenes con ellos. Oye, vamos a ver cómo tratamos esto. Antiguamente era súper complicado. Ahora existen aplicaciones que nos lo permiten. Es decir, ahora, afortunadamente,
estamos en un momento donde el sistema informático nos lo permite, podemos introducir sistemas informáticos y no altos costes. Pero no os queda más remedio que operacionalmente entréis con esto, ¿vale? ¿Me pasáis, por favor? Entonces, esto simplemente ya a modo de resumen, ¿vale? Entonces, dentro de una entidad, lo primero que tenéis que hacer es ver vuestras importaciones y ver vuestros productos. Importante también, ojo con la codificación de los productos, porque esto se mira según un código, ¿vale? Que es el código TARIC. Y nos estamos encontrando con clientes que están trayendo, por ejemplo, cableado, que lo están clasificando en la partida 84, ¿vale? Y resulta que analizándolos de la 73 y están afectados por esto. Que nadie les había dicho nada porque el arancel que pagaban era el mismo, con lo cual la aduana le daba lo mismo que tú la clasificaras en la 84 que en la 73, porque el arancel que pagabas es el mismo, pero ahora no da lo mismo. Con lo cual, ojo con este tipo de clasificaciones. Hay gente igual, también otros que hemos visto que estaban clasificando determinados productos como partes y una vez analizados hemos dicho, esto no son partes de productos, esto es una estructura y la estructura está dentro del CEBAN. Entonces, fundamental, analízate tus códigos de clasificación y asegúrate que son correctos, porque si no, te puedes llevar una buena bofetada. Imagínate una comprobación que te haga la aduana a 2 años vista y en esos 2 años de repente descubre que tienes mal los códigos y que tenías que haber hecho frente al CEBAN. Lo que va a hacer es informar al Transición Ecológica y Transición Ecológica va a ir a por ti y te va a exigir todo esto. Y se te come todo el margen de toda la operación, porque no has previsto ese coste. Entonces, fundamental. Para empezar, si me afecta, incluso productos que no me afecten, estar seguros que la clasificación es correcta y que por lo tanto no me afecta. Evidentemente, ahora estáis en la fase de compliance. Pues habrá que presentar declaraciones, tienes que automatizar sistemas, tienes que conseguir mucha información. Afecta al sector financiero. Evidentemente, vas a tener que tomar muchas decisiones y desde un punto de vista contractual son básicas. Y tienes que analizar operaciones. Entonces, con todo esto, ¿me pasáis, porfa? Simplemente es decir, oye, tenéis un análisis dentro de la compañía enorme por hacer. El CEBAN no es un tema que afecte exclusivamente a sostenibilidad. Sería un grave error hablarlo así, porque os afecta a muchas líneas de negocio, porque afecta a compras, afecta a sistemas, afecta a financiero, afecta a logística, incluso afecta a transformación, ¿vale? Entonces, tenéis muchas áreas donde tenéis que entrar en negocio. Tenéis que empezar a contratar con los clientes. Tenéis que ver qué ocurre con los precios. Ver contractualmente cómo fijas eso con los clientes, ¿vale? Evidentemente afecta a tu reputación y todo lo que es toda la política de compliance en materia de sostenibilidad. Afecta a gobernanza. Tenéis que tomar decisiones de quién va a encargarse de esto, cómo lo va a hacer, a quién se le va a exigir, ¿vale? Tenéis que automatizar esto, si no os volvéis locos. Esto no lo podéis llevar de forma manual. Y desde luego tenéis el problema de reporting. Entonces, esto lo tiene que conocer toda la compañía y tenéis que tomar decisiones. Que esto no es un mero impuesto más y ya está. No, no. Tenéis que tomar decisiones de dónde os suministráis, cómo, qué tipo de cálculos os van a dar, si esos datos son correctos o no correctos, operacionalmente qué voy a hacer, si analizo mis flujos, me acojo a regímenes aduaneros, no me acojo a regímenes aduaneros. Esto afecta al negocio, esto impacta mucho. Y yo creo que no hemos sido conscientes en España de esto. Y menos en el sector de automoción. El sector de automoción lo llevamos moviendo y nos sorprende la tranquilidad que hay. Y digo, señores, es que esto nos está impactando, que en el 2026 también entran polímeros. Y el coche, el 40% de un coche, toda la parte interna son polímeros. Y van a entrar los productos finales también. Entonces, esto os afecta a toda la operativa de toda la empresa y afecta al negocio. Y afecta al resultado final, que es de lo que viven las empresas. Pues esto hay que analizarlo de una forma mucho más seria, más que esto es un mero reporte. Porque os afecta a todo el negocio. Pues estos son los mensajes que os queríamos dar. Lamento asustaros con esta parte final, pero es que considero que es importante que os deis cuenta de cómo impacta esto en negocio, porque impacta mucho, y aquel que no se adapte lo va a pasar mal, y aquel que sea el primero que sea capaz de adaptarse y que sea capaz de ofrecer a sus propios clientes pues sistemas logísticos adecuados, sistemas de control y trazabilidad adecuado, cálculos adecuados de huella, porque vuestro cliente os lo va a pedir y vuestro cliente os va a decir, oye,
dame la huella, porque yo voy a estar obligado a informarle a Europa. Dame bien la huella también de tus materiales que vienen. Y si tú eres capaz de reportar bien, adaptarte, aplicar regímenes aduaneros para reducir costes, tendrás mucho ganado en este mercado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Diana, Florencia, por la claridad de todas las explicaciones. La verdad es que lo habéis recogido genial y explicado con mucha claridad y de hecho han suscitado algunas cuestiones que tenemos como preguntas. Para no extendernos mucho, voy a empezar a plantearoslas, ¿vale? Para ver si podemos resolver la mayoría de ellas de una forma rápida y así no robar más tiempo a los asistentes. Pues mira, en primer lugar nos plantean que si el proveedor es de un país de fuera de la UE y no nos provee la información y no tenemos la capacidad de calcularlo sin inventar, entre comillas, el CBAM permite una opción de utilizar FE genéricos incluso después del 1 de julio de 2024. No sé quién se anima a contestar esta pregunta. Flo, ¿te encargas tú? Vale. A ver, un poco lo que decía Pablo al final, ¿no? No se puede utilizar factores genéricos. Sí es verdad que la Unión Europea tiene un reglamento que que asigna unos valores específicos a procesos y rutas de fabricación, pero eso hasta el día de hoy no está aprobado como un método de datos para incluir en los cálculos, ¿vale? Entonces, lo que decía Pablo. Yo creo que por mientras hay que hacer unos reportes que sean coherentes y lógicos. Y eso no va a saltar, no le va a saltar a la comisión. Si todas las empresas publican reportes de emisiones con datos con números que son lógicos para la fabricación y la producción de ciertos elementos, creo que van a estar bien. El que va a saltar con banderas rojas va a ser el que presente unos números que no son realistas. Entonces, lo que estamos haciendo con nuestros clientes es trabajar con la mayor cantidad de datos que tienen y luego apoyarnos en otros datos que ya están, digamos, probados dentro de lo que es la Unión Europea y dentro de lo que está dentro de lo que tiene este reglamento que os comentaba, que hasta ahora no es oficial para considerar en el cálculo, para tener un número que sea coherente. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, aquí además añadiros un tema. Justo estuvimos hace 2 semanas con la gente de la comisión que ha elaborado toda la normativa del SEBAN y les preguntamos esto, diciendo, oye, Mm, ¿no prevéis que a futuro? La contestación fue muy clara, que desde luego 2025 vamos a tener que dar el dato sí o sí, por lo que os comentábamos. Ellos quieren hacer esos cruces y por lo tanto quieren el dato definitivo. Otra cosa es que nos digan, oye, a partir ya del 1 de enero del 2026, a lo mejor, y ojo, tomároslo como que han dicho un a lo mejor, permiten algún sistema estimativo, pero para aquellas entidades que realicen un nivel muy bajo de operaciones. Imagínate que tú haces una importación al año 2. Meterte en todo este sistema administrativo es tremendamente costoso para 1 o 2 importaciones, con lo cual a lo mejor te prevén ese sistema estimativo, pero como decía Flo, entendemos que lo harán bajo ese reglamento que te regula, pero un reglamento que siempre va por exceso, o sea, siempre va por arriba. Es decir, probablemente te den esa opción y han dicho que lo están estudiando, pero te lo van a dar a mm, aquellos que tengan un número de operaciones muy limitadas, porque quieren el dato. Es lo sí. que podemos avanzar. Hay que hacer un poco ese cálculo de estrategia de la empresa, ¿no? O sea, si finalmente también les conviene usar los valores por defecto, porque como vimos en los ejemplos, el valor por defecto siempre les da más derechos de emisión, porque es como el caso más grave. Entonces, a veces es mejor invertir en energía renovable o en invertir en el corto plazo en un sistema de trazabilidad que finalmente pagar los derechos asociados a valores por defecto. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿la compra de derechos de emisión hay que hacerlas en cada país de la UE o se puede centralizar la compra de derechos, por ejemplo, en España y luego aplicar estos derechos para importaciones en tus plantas en otros países europeos? A ver, esto va por lo que llaman ellos el EORI, ¿vale? El EORI es el número de identificación
efectos aduaneros de una entidad. De tal forma que si tú tienes personalidad jurídica distinta, vas a tener que comprar por personalidad jurídica distinta. Si no tienes personalidad jurídica distinta, imaginaros que lo que tienes en Francia es un EP, es un estamento permanente donde sigues manteniendo tu identidad y por lo tanto ellos utilizan tu mismo EORI, en ese caso sí que puedes centralizar, pero solo ese, nada más. Y hay otra pregunta que nos dice, ¿la sanción sustituye la compra de derechos o son dos cosas separadas y una vez sancionado tienes que comprar además los derechos de emisiones no notificadas? Correcto, es decir, eso es a más. Es decir, aparte de si tú no La has comprado los sanción. suficientes, evidentemente compras los derechos y además te vendrá la sanción. Bien, hay otra pregunta. En España el organismo que sanciona es el Ministerio de Transición Ecológica, pero ¿cuál es el organismo o la agencia que ayuda a las empresas en caso de preguntas, cuestiones técnicas en el reporte, en el portal o peticiones de ayuda? ¿Hay un punto de contacto también en el mismo ministerio? Pues efectivamente es el propio ministerio, ellos son los competentes. Pues somos sinceros, es decir, tenemos muy buena relación con ellos. Yo vengo de la administración y eran compañeros míos. Y eran 7 personas y están contratando más de 50 para poder llevar a cabo esto. Están desbordados. Entonces, Madre mía. sí que hay un correito, tienen un correo de la subdirección que es de la Oficina del Cambio Climático, pero no, a día de hoy no están contestando porque están desbordados contratando estas 50 personas. Entonces, hay que esperar, entrar en la página web, ¿vale?, del Ministerio de Transición y en concreto en la Oficina del Cambio Climático y estar atentos porque sacarán preguntas, respuestas y ahí podréis preguntar, pero por el momento están organizándose porque no tenían medios. Vale. Y luego también nos preguntan si nuestro proveedor aporta ya información sobre la huella de su producto con algún tipo de certificación, ¿evitaría tener que realizar el cálculo de factor de emisión a aplicar? Esta, si quieres, la respondo yo. Eh, Todavía, o sea, para lo que es el periodo transitorio, el reglamento no permite presentar un certificado y saltarse el cálculo. Lo bueno es que si el proveedor está informando ya a su país de origen, esa información es trasladable al cálculo que se necesita hacer dentro de España, en este caso, ¿no? Entonces, es buenísimo porque la información ya la tenés, pero no te sirve el certificado. ¿Por qué? Porque todavía no hay empresas o personas que estén capacitadas y validadas para poder validar estos certificados. Y ya por último, dada la complejidad del sistema y la dificultad de conseguir los datos a reportar, ¿cómo la Unión Europea va a poder verificar la información a declarar? ¿Cuenta con los mecanismos necesarios? Esto es lo que os contábamos, que esto lo van a hacer vía comparación de datos. Es lo que hace la propia agencia tributaria a día de hoy. Obtiene información de mucha gente y cruza datos. Pues esto es igual. Va a tener de toda Europa. Es lo que os digo. Tú vas a importar de una determinada instalación, pero igual que tú hay 80 operadores que van a importar de esa instalación. Y va a comprobar que tus datos cuadren de los 80. En cuanto uno se vaya muy por arriba, muy por abajo, ya te va a estar preguntando. Es tan fácil y tan sencillo como eso. De todas formas, como digo yo, Google hace mucho daño. Es decir, tú tienes que dar la geolocalización. Es tan fácil como decir, dámela que voy a comprobar. Entro en Google Maps y miro si ahí existe una instalación o no. Incluso si el tamaño de esa instalación, simplemente desde vista aérea, es adecuado para lo que tú me estás contando. Es decir, la forma de controlar puede ser muy rudimentaria, pero es que tienen todos los medios para hacerlo. Y luego comprobarán también medias. Dices, oye, de este país las medias es este. Si alguien se va con una determinada instalación que nadie conoce, solo la estás declarando tú y estás muy debajo del nivel de la media de ese país, pues se van a pensar diciendo, uff, aquí ya me están mintiendo, van a ir a por ti. Es a través del cruce de datos, es como lo van a hacer. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Pablo, Diana, Florencia, por vuestras explicaciones que han sido muy, yo creo que muy valiosas y muy interesantes. Hemos consumido ya el tiempo y las preguntas, o sea, nada, simplemente agradeceros de nuevo, agradeceros también a todos los que habéis estado conectados. Os mandaremos por correo tanto la grabación como la presentación para que podáis consultarlo y, por supuesto, para que tengáis también los datos de ellos por si queréis alguna cuestión determinada y bueno, pues nos emplazamos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos.